Pero les contamos que actualmente continúa la audiencia y formalización contra los imputados por el asesinato de Julia Chuñil. Formalización que sigue con el curso, ¿no?, de los 3 hijos que están siendo acusados por asesinato, principalmente parricidio. Que tiene toda la información hasta ahora es nuestra compañera Dani Valdés. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Último minuto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y ya en la etapa final, por así decirlo, porque ya están en la discusión de las medidas cautelares que ha solicitado el Ministerio Público, específicamente la fiscal, la prisión preventiva para los 3 hermanos, entonces, hijos de Julia Chuñil, entre ellas su hija. Recordemos que más temprano y de manera previa se discutió inmediatamente lo que tenía que ver con la medida cautelar de quien es el yerno, y que recordemos ya en este relato crudo que hemos conocido de parte de la fiscal, pudimos además confirmar lo que ya ayer hablábamos, y que él ha sido quien ha hablado finalmente, quien ha logrado, por así decirlo, negociar, y a través de su cooperación en la investigación y de todo este relato que da en calidad finalmente de declaración hasta la madrugada del día de hoy, logra entonces también acceder a que el tribunal acepte su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Él ya se fue del tribunal, inmediatamente decidido esta medida cautelar para el yerno. Lo que ocurre es que se lo llevan a el lugar donde va a cumplir con ella, que además es un domicilio que está establecido y donde no tienen conocimiento de los otros imputados, él pueda cumplir con esa medida cautelar. Después de eso, yo les comentaba, hubo un receso, y a esta hora finalmente está hablando la defensa de los hermanos. Hablamos de la abogada Riquelme, que ha insistido entonces en poder ahí mantener su tesis de que la Fiscalía ha ocupado pruebas inexistentes, básicamente falsas, para poder levantar esta investigación que para ellos es ineficiente y que no responde entonces a lo que ocurrió con Julia Chuñil, que además hasta el momento no ha logrado ser encontrada. Vamos a partir escuchando parte de lo que fue este ambiente de la formalización, porque fíjense que si bien en el momento no lo pudimos escuchar, sí ya el Poder Judicial ha entregado este relato, y que habla un poco como una discusión, una pelea ocasionada por Javier Troncoso Chuñil, que llega en estado básicamente de ebriedad y que intenta robar la pensión de un adulto de 90 años que vivía junto con ellos, que estaba ahí en el domicilio cuando todos estaban testigos. Genera además un conflicto que después termina con una brutal golpiza y el asesinato de Julia Chuñil. Escuchemos parte de ese momento que relata la fiscal entonces Esquivel. Se abalanzó sobre el adulto mayor de iniciales NGP, exigiéndole la entrega del dinero en efectivo que éste mantenía en su poder, producto del cobro de su pensión. Procedió a colocarle un cuchillo en el cuello, expresándole para llegar a cabo esta apropiación: y si te mato. Momento en el cual doña Julia del Carmen Chuñil Catricula intervino, produciéndose un forcejeo entre ella y su hijo Javier Omar, quien también la amenazó con darle muerte, para luego, con ambas manos, ahorcarla contra la pared de una bodega contigua a la casa, hasta lograr el propósito homicida. Ya, esos son parte del relato, ¿no?, de lo que habría sucedido esa jornada. Dani, antes de profundizar en el rol también de los 3 hijos, de lo que apunta la Fiscalía, sabemos que el yerno quedó con arresto domiciliario, ¿no? Te quería preguntar finalmente, ¿por qué queda con esta medida? ¿Cuáles fueron también la justificación para esta medida, considerando que él habría estado en el momento de los hechos y habría visto toda esta situación? Uno, porque está en calidad de encubridor, y eso es finalmente lo que ha tratado de afirmar su defensa, que es la Defensoría Penal Pública, básicamente la que está llevando esta petición, y que además argumentó que esta colaboración que él ha tenido y esta activa declaración que hizo, que lo decía hasta las últimas horas, finalmente le da la posibilidad a él de estar con un arresto domiciliario nocturno. Además argumentó, por ejemplo, que él trabajaba en la leña, con animales, y que requería también de esa posibilidad. Pero básicamente es lo que adelantábamos ayer, esta negociación que logra también establecer, le da la posibilidad de abrir esta medida cautelar en su domicilio, solamente nocturna, y así finalmente se logra que haya alguna retribución por esta declaración que es tan importante y que finalmente afirma gran parte de la investigación y que hoy día levanta la fiscal. Y así que logra también lo que él buscaba. Ya lo decíamos hace mucho tiempo que se creía que esto podía ocurrir, que finalmente algunos
pudiese hablar y entregar una pista importante, y eso es lo que esperaba la Fiscalía y se logró. Vamos a revisar porque también tenemos otro relato, Sabrina, además de básicamente relatar cómo ocurrieron los hechos, cómo es este primer robo con intimidación, cómo eso detona como un segundo hecho, además, la golpiza contra Julia Chuñil, quien defiende al adulto mayor y que además es brutalmente agredida hasta ser asesinada por su hijo. También después la fiscal relata cómo cambió la conducta de ellos, de los hermanos, y cómo coordinadamente, por ejemplo, decidieron poner esta denuncia de presunta desgracia para así levantar una denuncia y desviar la atención, incluso engañar a las autoridades, así lo relataba ella, coordinando, por ejemplo, lo que tenía que ver dónde iban a poner la denuncia, la versión que se iba a entregar, y después de eso, qué iban a hacer y cómo coordinaron lo que tenía que ver con sus bienes, la quema de ropa, la venta también de sus pertenencias, entre ellas, por ejemplo, una carreta de bueyes, una serie de cosas que también habrían hecho después en conjunto y que también ahí muestra o deja de evidencia del interés que había entonces en mantener oculto este crimen. Escuchemos lo que también relata de cómo fue la conducta de los hermanos después de este hecho. Los 4 imputados optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio respecto de lo ocurrido y mentir a las autoridades. Para ello, acordaron que la imputada Janet del Carmen formulara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros de Chile en la tenencia de Mafio. Los hijos imputados de doña Julia del Carmen comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de esta. Ya, o sea, estas declaraciones son realmente impactantes y, como lo estábamos hablando ayer, un vuelco total en cómo se analizaba este caso con anterioridad, ¿no? Ahora, estaba también escuchando relatos por parte de la Fiscalía y decía que esta situación que había en esta familia, ¿no? No era algo nuevo, por así decirlo. Al parecer ya habían tensiones anteriores donde incluso habrían rescatado una declaración que había entregado Chuñil en su minuto, que dijo: la vida en mi casa es un infierno, habría dicho también ahí la Fiscalía. Claro, ya había quedado como el detalle de algunos episodios. Y también relata en este texto que también entrega la Fiscalía a la prensa, por ejemplo, que este episodio de violencia que hubo contra este adulto mayor, que era amigo de Julia Chuñil, no era primera vez que ellos, el estado en el que se encontraban, decía, básicamente desnutridos, por ejemplo, o en malas condiciones, también respondía a maltratos físicos y psicológicos que ellos tenían que vivir. Y eso es parte de lo que también han ido afirmando o defendiendo la Fiscalía en esta intención que les decía de conseguir la prisión preventiva, que es parte de lo que vamos a ver si es que se logra obtener en un par de minutos más, porque ya debe estar por finalizar esta audiencia. Y además, yo te decía, bueno, todo esto después de que además se trasladó en la mañana muy temprano los detenidos, todos y cada uno separado, porque también para mantener la cautela de esta investigación venían cada uno de diferentes puntos donde habían pasado la noche detenidos en diferentes comunas. Y fíjate que vamos a revisar un ambiente que grabó nuestro productor Felipe Bobadilla y que muestra el momento donde ingresa uno de ellos y donde, al igual como lo hizo Janet el día de ayer, insisten ahí en que son inocentes. ¿Qué te parece que revisemos ese momento? Perfecto. Javier. No, por favor, ¿eres inocente, Javier? ¿Eres inocente? Bueno, claro, esa la postura que estás mencionando por parte de, también lo estábamos escuchando anteriormente, ¿no? De la abogada de los hijos Chuñil. Ella dice que ellos son inocentes, que no existen argumentos y que de hecho hasta el momento ellos apuntan que las declaraciones que se han utilizado son más que nada declaraciones, dichos de personas que dicen haber visto algo, pero que no existen pruebas contundentes, y por eso ella también defiende a los hijos de Julia Chuñil en este caso. Claro, yo te decía que además, bueno, ahora la discusión está concentrada, justo en este momento estábamos viendo en lo que va a insistir la defensa, la abogada Riquelme, y que ha ocupado varios minutos insistiendo en el que todo esto responde a un montaje, ha insistido nuevamente en que la fiscal finalmente ha tomado esta hipótesis de un inicio descartando la otra información, en también que ellos en muchas oportunidades habían tratado de conseguir o declarar
incluso tener un acceso o ser recibido por el fiscal nacional y que tampoco hubo. Bueno, todo eso también ahora se entiende un poco más, porque si es que para la fiscalía ellos estaban en calidad de sospechoso, evidentemente no se les iba a dar acceso a la carpeta en ningún momento y había líneas que estaban manteniendo. Hay que ver entonces qué ocurre. Yo te decía que lo más probable y por los hechos que se han expuesto, que son la verdad bien crudos, es que se acceda a la prisión preventiva para ellos y allí debiesen ser también trasladados hasta Valdivia para poder cumplir con esa prisión mientras dure esta investigación. Todo en paralelo a lo que está ocurriendo y que por el momento no ha dado fruto, que es lo que tiene que ver con la búsqueda del cuerpo, que también es parte de lo que se ha buscado obtener en la declaración del yerno, que yo les decía, hasta la madrugada estuvo declarando y que da algunas pistas de dónde podría también encontrarse. Así que ahí estamos muy pendientes a lo que eso ocurra entonces y a ver especialmente la resolución que va a tomar el tribunal en un par de minutos, o quizás un poquito más, pero donde finalmente vamos a saber si se accede o no a la prisión preventiva de los 3 hermanos. Ya sabemos que en el caso del yerno ya ha dado inicio a cumplir con este arresto domiciliario nocturno. A pocas semanas de haber denunciado su presunta desgracia, sus hijos procedieron a vender sus bienes asociados, recibiendo, por ejemplo, 2.500.000 pesos en dinero efectivo por su yunta de bueyes que ven ustedes en esta presentación, suma que fue repartida entre ellos. Bien, ahí estaba entonces parte de lo que hemos conocido en las últimas horas, una audiencia que por lo menos hasta ahora se ha extendido por casi 5 horas y que se espera estar en esta última parte. Fíjense que después de que esto ocurra, lo que vamos a tener acá es que esperamos que la defensa de los hermanos hable con la prensa. Acá afuera estamos instalados. La fiscal, eso sí, que ha seguido toda la audiencia de manera telemática, lo va a hacer en Valdivia, así que nos vamos a trasladar para allá, porque en Valdivia ella lo va a hacer en un cuartel policial, también porque recordemos que su estado telemático en esta formalización tiene que ver también a un protocolo de seguridad, porque si bien ella no ha recibido amenazas, sí ha dicho su equipo que otros fiscales que fueron parte de la causa sí lo han tenido, así que se ha decidido que esa última declaración, que es la clásica después de audiencia, va a ser en Valdivia en un cuartel policial. Ya, vamos a estar atentos ahí a las medidas cautelares que se tomen y ahí retomamos el contacto. Muchísimas gracias, Dani. Chao, buenas tardes. Hasta luego.